Perfecto. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora ya buenas tardes y vamos a empezar a las 11:30. Vamos a tratar de ser breves, un tema tan denso. Recién María Laura terminó con la palabra violencia, y cuando se habla de violencia social y se lo mezcla con delitos, yo quisiera hacer una distinción muy grande. La violencia es un espacio necesario, cotidiano. Cuando uno se quema con la plancha, primero que hace es revolearla, en un acto profundamente violento, lo digo en serio. Cuando no sale plata del cajero lo patea. Son espacios lógicos del cuerpo. Los cuerpos están disciplinados en la violencia, violencias pasivas, como son las escuelas, o en violencias activas. Cuando nosotros llegamos acá, creo que no los obligaron a sentarse ahí, pero sus cuerpos están disciplinados desde muy chiquitos para cuando van a escuchar una charla, va a haber 2 o 3 monigotes sentados y el resto tienen que sentarse enfrente. Es una disciplina pasiva, violenta, que se aprende, como digo ya, en las escuelas, en los clubes, en las iglesias. La iglesia, sobre todo, que ha utilizado la violencia de manera santificada, ¿no? Recién veía la imagen de este grupo islamista, que el símbolo es la Kalashnikov, con un libro y una bandera. Y me acordaba de la espada, la cruz y la Biblia. En toda América Latina. Digo, son muchos años de violencia. La violencia es un espacio que, si quieren, podemos hacer una clase sobre violencia. Bueno, con ella compartimos un seminario, un cuatrimestre sobre violencia, y es una discusión muy interesante. Pero creo que cuando discutimos seguridad, lo que tenemos que discutir son delitos, no de violencia. La violencia va a existir y es un espacio en serio de los cuales los cuerpos están cargados. En el último video, yo voy a tomar cada parte porque el último video que pasaste me impactó. El chico dijo, uno se acostumbra a todo, a matar. Cuerpos maltratados maltratan, cuerpos bien tratados bien tratan. Eso es 2 más 2. No hay mucha diferencia, no hay mucha distancia de pensarlo. Lo que él dice es, me trataron mal todo el tiempo, yo me acostumbré a matar. A ver, ¿por qué me va a doler matar? Dice eso, de hecho sale y al mes arma una pandilla nueva. Digo, es un cuerpo disciplinado en la violencia. A muchos de los que estamos acá, no pondría las manos en el fuego por todos, pero sí por la mayoría, creo que no nos pasa. No creo que haya ningún asesino serial acá, pues eso espero. Pero no lo sabemos. Acá la perfiladora puede mirar la gestualidad y darse cuenta cuál de todos puede salir. Pero, insisto, no discutiré la violencia, sí puedo discutir los delitos. Es decir, cuando un acto de violencia se transforma en un delito. Ese es el punto. Los linchamientos de los que hablaba ella no son actos de violencia, son delitos. Y son delitos organizados. Y encima instigados desde un montón de medios de comunicación, pero son delitos organizados y encima son, en 2 casos lamentablemente, son homicidios agravados. ¿Sí? Porque hubo intencionalidad de matarlos. Digo, si entre 50 de los que estamos acá decidiéramos pegarle a uno, lo que queremos es matarlo, está claro, ¿no? La intención está. El tema es si esa violencia se transforma en un delito, y ese delito debe ser castigado. El robo debe ser castigado, el asesinato, el homicidio debe ser castigado también. Por eso quería hacer esa diferencia, porque si discutimos violencia en serio vamos a tener que discutir la santificación de la violencia. Ese islamista hablaba como un fundamentalista, hablaba casi como Torquemada. Torquemada fue el gran inquisidor de América, que hablaba igual que este hombre, y decía las mismas cosas mientras quemaba gente y quemaba libros. Decía lo mismo, no había mucha diferencia entre Torquemada, el gran inquisidor de la Iglesia Católica, y este señor. También está la violencia en su uso político, que es la guerra. Es una violencia justificada, donde incluso la gente va voluntariamente porque va a defender una bandera. Es una discusión compleja. Los delitos, en cambio, son algo mucho más terrenal, y yo voy a partir de 3 premisas para discutir los delitos. El primero es que el Estado no está ausente cuando se comete un delito. El segundo es que el delito, que siempre es privado, perfora al Estado y perfora lo público. Lo termina perforando. Y el tercero, que es una pregunta, ¿qué pasa cuando el Estado captura el delito? Como dice la antropóloga Rita Segato. ¿Por qué digo esto? Hace poco se descubrió un cargamento de cocaína en el norte, e inmediatamente, obviamente, había implicado funcionarios estatales. Inmediatamente. Había 2 hombres de gendarmería, un policía, y seguramente si sigue en la cadena va a haber algún político local y algún juez también. Lamentablemente es así de duro.
cuando se desbarata una red de trata de personas, es decir, de esclavización de cuerpos y quita de esa soberanía, algo que también existió siempre en las sociedades, algunos esclavos de otros, agarren cualquier manual de historia y siempre hubo esclavos, hoy los hay, son estos espacios de trabajo esclavo en el campo, ¿sí?, que defiende la Federación Agraria. De Ángel es de la Federación Agraria, ¿no? Es de la Federación Agraria. No, pregunto en serio, porque él como diputado pidió legalizar ese trabajo esclavo de los chicos hace poco. Entonces digo, encima es defendido corporativamente. Digo, ahí tenemos personas esclavas, los prostíbulos, personas esclavas. Cada vez que se desbarata algo de eso, aparecen empresarios, es decir, delito privado, pero que perforó lo público. Es decir, coimearon a un comisario, un policía, un juez y un político, todos. En el juicio a Marita Verón, una de las 13 chicas liberadas mira al juez a la cara y le dice: yo no sé qué decirte si vos eras cliente nuestro. Es decir, el delito privado perforando lo público, y después, por eso digo que el Estado no está ausente en los delitos, y eso es algo que sí hay que discutir muy seriamente. El Estado captura ese delito. Si yo encuentro una red de narcotráfico donde hay, además de los privados, que son los que arman la cocina de droga, más los privados que la venden, pero con connivencia de policías locales, comisarios, jueces y políticos, el Estado capturó el delito, lo protege y hay un doble sueldo. Ese funcionario estatal cobra por el sueldo, pero además cobra por proteger ese delito. Me impresiona también, y yo voy a hacer lo más breve posible porque bueno, es la hora de comer y nada, todos tenemos hambre. Nos vamos a poner violentos, muy violentos. Una segunda cuestión de las 4 que quiero hablar es de las sociedades virtuales, de esto que acabamos de ver. Es impactante cómo las sociedades virtuales, es decir, bueno, Matías sabe mucho más que nosotros de esto, pero es impactante la cantidad de redes sociales que pueden sacudirnos diariamente, por minuto, con este tipo de imágenes. Los que trabajamos a veces en el sistema penal, como en mi caso, que en una época trabajé en el sistema penal para menores, me impactó que muchas veces los chicos que hablaban por repetición de lo que habían visto. Hablaban de las maras y conocían perfectamente cada tatuaje que hacerse y nunca habían convivido con una mara. Lo vieron en YouTube, lo vieron en las redes, lo aprendieron de ahí. Hay lo que yo llamo una pedagogía de la crueldad sobre esto, ¿no? Cuando se dio el caso del primer linchamiento, inmediatamente se repitieron un montón. Se repitieron hasta el cansancio en la tele. Nosotros nos tocó ir a varios programas de tele donde nos pasaban las imágenes y que hablemos sobre eso. Y la verdad es que uno no sale igual después de ver un hecho de violencia que no verlo. Uno sale bastante mal después de ver 15, 20 minutos de un grupo de gente pegándole a otro grupo de gente. Me imagino que si uno está en la casa mirando la tele y todo el día está viendo como un grupo le pega a otro, no queda igual al final del día. El cuerpo cambia, y eso es una pedagogía de la crueldad, es una disciplina del cuerpo. Yo salgo a la calle el otro día con muchas ganas de pegarle a alguien, seguramente. Tiene que modificar en algo mi estructura psíquica y física. Y en esa influencia de las sociedades virtuales hace que la pedagogía de la crueldad se replique de manera instantánea. Me contaba María Laura que hay un blog que se sube directamente a Twitter, o sea, la red profundamente popular de ejecuciones. Es decir, uno puede aprender cómo ejecutar a alguien entrando a Twitter. No digo que hay que cancelarlo, digo que hay que tener una discusión seria sobre cómo se hacen esas cosas, cómo se manejan esas cosas, porque la verdad que son instrumentos muy dignos, todas las redes sociales. De hecho nos han servido para convocarnos acá, por ejemplo, pero también sirven para otras cosas. Y por otro lado pensaba, si en lugar de ese chico, que era un chico muy pobre, ¿no?, que casi no hablaba, ¿qué hubiera pasado si estaba, por ejemplo, ahí el presidente del Banco Mayo, sentado igual, esposado, y le diga: ¿qué sintió usted al estafar a 50.000 personas y arruinarle la jubilación a 75.000, que son los que arruinó? Por ejemplo, un número, no me acuerdo los números ahora. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué sensación? Un hombre de traje, director de un banco, que puede cometer, de hecho, cuando quiebra un banco, te estafan, siendo ya un jubilado, mucha gente se suicida, o se muere de angustia o se muere de cáncer. Digo, son asesinatos también, producto de delitos financieros. ¿Cuánto pasó con el Corralito? Con el Corralito se murió muchísima gente de infarto. Hablaba con una cardióloga que me decía la cantidad de infartos que atendió con el Corralito, que fue el pico máximo de infartos que atendió en su breve carrera de 10 años que tenía de cardióloga en la corporación médica. ¿Qué hubiera
hubiera pasado si en esa imagen, en vez de estar ese chico, que se lo puede mostrar, hubiera estado los presidentes de los bancos del 2001? Primero que hubiera sido imposible, porque tienen suficiente dinero como para decir no me muestren. Y tampoco están esposados generalmente. Y yo no conozco muchos casos, salvo el caso de Banco Mayo, que creo que quedó detenido a alguno de los directores, de banqueros que queden detenidos, ¿no? Y ahí yo pensaría en... Disculpe, ¿y cuál Sí. es la necesidad de mostrarlo? Por Para eso. una sociedad que no está acostumbrada a ver estos sujetos, ¿no? ¿Cuál sería la necesidad de mostrar eso? Sí. Es muy buena pregunta. Yo insisto en esta pedagogía de la perversión, porque, a ver, nosotros tenemos avidez por ver actos de violencia. De hecho, cuando nosotros vemos una pelea en la calle, no retiramos la mirada, inmediatamente nos quedamos observando eso. Son cuestiones que, evidentemente, en el cuerpo, e insisto, yo no entiendo, yo no soy psicólogo, soy historiador, en el cuerpo hay una demanda de esas imágenes, porque la violencia es algo intrínseco en el cuerpo, algo que está naturalizado en el cuerpo. Muchas veces yo veo una pelea para ver cómo se defiende uno, cómo le pega a otro, o incluso por el simple placer. Digo, por eso tienen tanto éxito las películas sadomasoquistas, digo, se venden, generan millones de dólares en el mundo. Ese acto que se ve en la tele, muchos lo pueden hacer de manera privada en su casa. Evidentemente generan una perversión y una atracción muy fuerte a los cuerpos que demandan eso. No demanda lo mismo en serio ver un banquero que explique por qué hizo que mucha gente se suicide o le arruinó los últimos años de su vida. No demanda lo mismo. Es una mirada más antropológica ver a un chico tatuado, extraño, algo hasta exótico, pero que llama mucho más la atención. Y en ese sentido quería ir al tercer punto, que es el tema de la financiación del delito. ¿Tenemos música? Pero, mirá que te pueden llamar mucho. No queda bien igual. Por lo menos no es ACDC. La música. Pensaba, ¿quién financia el delito, no? Porque la clase media y media alta, que es la que en teoría se siente amenazada por el delito, pero en realidad es la que habla, es la que aparece en los medios, es la que mayor evasión impositiva registra, en términos relativos y absolutos, en los últimos 15 años. Y aparte, es la que más consume productos robados. Cuando voy a Warnes y compro autopartes robadas o un estéreo robado, estoy pagando un sueldo al tipo que lo robó. Estoy financiando la financiación en términos privados y la financiación en términos públicos. Yo antes dije, si hay funcionarios menores, no del Estado Nacional, porque eso está compartimentado. Hasta los años 60 o 70 podíamos hablar de la existencia de un Estado Nacional. Yo hablaría, como en los términos que habla Pablo Upper, de un Estado postnacional, donde las provincias tienen sus propios poderes y hoy en día los municipios son profundamente poderosos. La mayoría de los municipios del conurbano bonaerense están gobernados por hombres que hace 20, 22 o 25 años que están ahí. Y siguen, entonces establecieron regiones de poder que tienen más incidencia que lo que puede tener el Estado Nacional ahí adentro. Eso hay que tenerlo claro, si uno recorre el conurbano se da cuenta de esto. Pero en segundo lugar, si hay funcionarios provinciales o municipales que reciben dinero del delito privado, también están financiando con dinero público el Estado. Entonces, la financiación del delito viene de lo público y viene de lo privado. Cuando yo compro algo trucho para evadir impuestos, el otro día hablábamos esto con un taxista y me decía, bueno, pero uno se siente obligado porque los impuestos son altos. Bueno, pero son las reglas del juego. Digo, si uno se siente obligado y le va a pagar, compro un estéreo trucho y le pago un sueldo de 600 o 1000, no sé cuánto es un estéreo trucho. Bueno, lo que salga, 1000 pesos, 2000 pesos, estoy pagando un sueldo a un delincuente. O sea, estoy pagando a alguien para que vaya a robar otro. Es impactante eso, digo, y eso también tiene que ver con entender cómo se combate la sensación de inseguridad. Si yo quiero combatir la sensación de inseguridad, ya no solo la inseguridad, sino la sensación de inseguridad, es cortar los canales de financiación del delito. No hablo de la violencia es algo que se puede discutir aparte y hay que tratar, lo tendrá que tratar cada uno, si se agarra piña sobre la calle cada vez que le pasa algo, o se saca o prende fuego el tren cada vez que no anda. Eso tiene que ver con otro tipo de cuestiones. Pero los delitos a los que yo estoy sometido, los puedo combatir únicamente si no los financio más, ni desde lo público ni desde lo privado. Pensaba que esta perforación de lo privado a lo público hace que no haya mucha diferencia entre lo público y lo privado. Antes se armó una interesante discusión con Alejandro y con Matías respecto de... Ellos fueron bastante cuidadosos diciendo hay sectores públicos que andan bien y públicos que andan mal, privados que andan bien y privados que andan muy mal.
Lo que nosotros podemos ver, por ejemplo, en el caso que a mí me toca, que es analizar desde la Comisión Nacional de Valores delitos financieros, en los 70, los 80 y en los 90, es que son todos delitos privados, ¿sí? Agentes de bolsa, financistas, banqueros, empresarios, pero que no pueden cometerlos sin la connivencia de algún funcionario del Estado. Entonces, esa incidencia del delito privado perfora el delito público. Y acá yo estoy haciendo un corte horizontal sobre los delitos, no vertical. Los pobres roban, los ricos se defienden. Y si el rico compra lo que robó el pobre, está financiando. Entonces se invierte la pirámide. Se invierte la lógica del delito. Unos, los que más tienen, financian a los que menos tienen, en esa pirámide. De hecho, la venta de drogas, las drogas de diseño, que son carísimas, no las compran los pobres, las compran los ricos. Y la producen los ricos. Y el descarte de esa droga de diseño, por ejemplo el Paco, se la venden a los pobres. Entonces el negocio es redondo. Pero digo, ahí tenemos privados financiando delitos. Y tenemos el espacio público que también lo financia porque lo protege. Yo, en mi caso no, pues soy docente, pero podría hacerlo. Si me pongo a vender drogas seguramente me descubren en 2 minutos. A no ser que arregle con los poderes locales. Si no, no podría salir a hacer eso, ni a robar, ni a vender, no puede hacer nada. Ninguno de nosotros tampoco podemos hacer nada, a no ser que haya connivencia en esos espacios. Por último, me quedó algo más, pero bueno, quería pensar esto. La desaparición de personas actualmente, del 90 para acá, hay 75.000 pedidos de paraderos de personas, ¿sí? Muchas de esas perdidas realmente y muchísimas desaparecidas en redes de trata de personas. Trabajo esclavizado en el campo, cada vez que se encuentra una barraca son 100 personas trabajando, o en las justerías, que están en las ciudades y que todo el mundo sabe dónde están. Los vecinos, los comisarios, los policías, los políticos, y lamentablemente me da mucha lástima decirlo, no somos capaces de ir a abrirlas y sacar a esa gente que está esclavizada. La esclavización de un cuerpo es arrebatarle la soberanía a ese cuerpo. La soberanía de todos los cuerpos que están acá constituyen la soberanía social, la soberanía de un país, se construye con soberanías individuales. Si yo voy arrebatando a una parte de la sociedad su soberanía, dejo a la otra a merced de los miedos, a merced de una amenaza, y la dejo sin parte de la soberanía. Imaginemos que los que estamos acá somos un grupo fuerte, soberano, porque cada uno tiene dominio sobre su cuerpo. Pero si una parte, la mitad, quedaran esclavizados por la otra mitad, ya no existe más como sociedad. Cuando se esclavizan los cuerpos, sea por trabajo esclavizado en el campo o por trata de personas, lo que se pierde es soberanía social. Las sociedades van perdiendo su lógica de soberanía. Y cuando pierden su lógica de soberanía, están a merced de cualquier solución. Incluso la venta de la seguridad, ¿sí? Si yo logro venderles seguridad rápida, ¿cómo es? Y el garrote vil, qué sé yo, el fusilamiento, la horca. Lo más probable es que dentro de 10 años les venda algo más caro, que es la Inquisición. Ya no vamos a matar a los delincuentes, sino a los posibles delincuentes. Y va a ser un negocio, porque les voy a alquilar la horca, les voy a hacer pagar todo. Es un negocio muy grande también. Yo creo que el delito debe combatirse con el corte de su financiación, pero con una concientización muy fuerte, así como hablaban ellos de la concientización de la seguridad en términos informáticos, que es cierto que es muy escasa dentro de lo público, dentro de lo privado. También hay una concientización muy escasa sobre esta cuestión de qué es un delito. Si yo soy un hombre violento, como a veces lo soy, como todos lo somos, pero en vez de salir como salgo, con unos libros abajo del brazo, salgo con un garrote en el auto, es porque estoy pensando pegarle a alguien. ¿Cuáles son los límites de esa violencia para que no se transforme en delito? En teoría, el Código Penal. En teoría, las leyes. En teoría. Pero si yo vengo de un hogar donde el Código Penal no se leyó nunca, ¿sí? Y no estoy acostumbrado a eso, los límites los pongo yo de esa violencia. Como este chico, o como el presidente de un banco que estafa a 50.000 o 60.000 usuarios y la mitad se mueren de un infarto. Esas personas, no importa la clase social, la verdad que no tienen internalizado que hay límites, y los límites están puestos socialmente en trabajos escritos, ¿sí? A nosotros nos tocó analizar, y esto no es una venta porque es gratis, nos tocó analizar delitos financieros en el mercado de capitales. Elaboramos
el año pasado este informe de Economía, Política y Sistema Financiero, que se puede bajar gratis de la página de la Comisión Nacional de Valores por el www.cnb.gov.ar. Y acá hacemos un recorrido de delitos en el mercado financiero de miles de millones de pesos entre públicos y privados, connivencia entre los dos, y cómo lo privado perfora lo público. Le vamos a dejar uno acá para que lo compartamos en la biblioteca, si les sirve. Pero bueno, simplemente quería pensar estos términos con ustedes en términos que sean un poco más amplios que solo los de violencia o lo de pensar que hay sectores malos y sectores buenos. Todos podemos ser buenos y malos. Desde que Caín mató a Abel, está la posibilidad de que en una discusión uno mate al otro. Y eso está escrito. Por eso este hombre de la cárcel o el fundamentalista del grupo nigeriano, los dos citan evangelios distintos, pero citan esa violencia que está expresada en el Corán, justificada en el Corán, y que está expresada en la Biblia y justificada en la Biblia. El problema no es la violencia, el problema es cuando esa violencia se transforma en un delito y no hay contención social para frenarlos. Muchas gracias. Muy amable. Antes que termine, ¿puedo hacer una pregunta? Ya, te van a matar porque siempre pregunto, pero... Quieren comer, ¿eh? Ahora, se dan cuenta que tienen dos oradores, pero oradores que dan para hablar mucho más cada uno, ¿no? Ok. No, O sea, porque... empezás a ser más que el resto, ¿Eh? el resto no existió. No, el resto también. Trataron el tema de medios y violencia, ¿no? Y se habló de una especie de potencialización, digamos, Sí. a través de los medios. ¿Y no se puede hacer a la inversa? Digamos, que los medios ayuden en la construcción de la seguridad. Digamos, ya que estamos de este lado, digamos, porque digamos, el puntero analiza. Mira, los medios tienen el derecho y la obligación de informar. Y muchas veces, por ejemplo, cuando él citaba el tema del blog del narco, donde vos entrás, es una cuenta de Twitter, es decir, es snuff puro, son ejecuciones que los grupos, los cárteles mexicanos envían para colgar. Entonces todos vemos esas ejecuciones en internet. O sea, no estoy hablando de la deep web, que es la internet paralela, que hay que acceder con un Tor, hay que chusmear, ahí ves de todo, cosas buenas, cosas malas, y te salvaguardas en el anonimato. Acá es todo en el ámbito de la internet. Y muchas veces, que esto a mí me ha pasado en mi trabajo, cuando uno está acostumbrado a ver la violencia, la termina naturalizando y encontrándole una estética a la violencia. ¿Se entiende? O sea, yo le veo a veces la misma estética que le ve el homicida cuando, no sé, acaba de degollar a alguien y deja en el lugar, no sé, acomodadas ciertas cosas que para mí tienen un sentido como para él, pero no para el común de la gente. ¿Se entiende esto? Y este es el peligro de banalizar, naturalizar la violencia, que llegue a tener una estética. Me da miedo. No sé si está hablando de eso, me da miedo. Tengo sentimientos Le dio también. estética a la violencia. No, yo una cosita sola, que los medios no venden si hacen esto. Yo igual coincido con vos. Tiene que haber una campaña fuerte de concientización sobre estos espacios de discusión. Utilizar los medios, se pueden utilizar los Por medios. supuesto que se de manera puede. porque El tema es que haya una decisión política de los canales, que son la mayoría privados, hacer esto. Y no seguir transmitiendo en cadena nacional. Claro. Digo, cuando fue el caso de Bowling for Columbine, la película de Michael Moore, lo repitieron hasta el cansancio de la televisión norteamericana y después se repitieron varios casos iguales, porque uno actúa por repetición, es así. Y sobre todo si hay estructuras psíquicas que están atentas y débiles o como quiera llamárselo, vulnerables, permeables a ser perforados por ese tipo de imágenes, ¿no? Que son formatos de relación. Claro, y muchas veces ellos matan, y esto hay un criminólogo norteamericano al que yo entrevisté que se llama Jack Levin, que para mí es impresionante, es brillante. Y bueno, él dice que muchas veces estos hombres, estas personas que han matado, lo han hecho porque lo que más les interesa de todo es aparecer en los medios de prensa. Y por eso vos veías a James Holmes, que se atavió, se disfrazó como el Guasón, se tiñó el pelo de rojo, entró a Batman, al estreno de Batman, y entró a ametrallar un montón de gente. Y vos lo veías con ese comportamiento histriónico cuando estaba en el juicio y ponía caras. Y es un sujeto que no es psicótico, no tiene un problema anatómico en el cerebro, ¿entendés? O sea, él tiene conciencia de enfermedad, conserva el juicio crítico, simplemente quería aparecer en los medios, ser importante. Es más o menos lo que ocurría con Shekau.
¿sí? Donde la actitud de Brad Pitt, que es lo que más se muestra en muchos jefes de sectas, o en muchos, por ejemplo, Walter Binader, el supuesto homicida de Araceli Ramos. Yo no lo llamo serial porque acá no se han comprobado que él haya estado en otros homicidios, se presume, pero no se ha comprobado. Él necesita mostrarse mucho más de lo que es en realidad, con un traje de gendarmería, ¿sí? Esto suele ocurrir en el narcisismo maligno, donde lo impresionante es mostrarse, y ya el sentido de la violencia, como en el caso de Jacob, que era mandar un mensaje y vender chicas, ya se tornó en algo donde él necesita venderse a través de las redes sociales, posando como Brad Pitt. ¿Se comprende? O sea, esa es la diferencia. Con un psicópata, por ejemplo. María Laura, Pachi, Rodolfo, te me va a matar porque no puedo hacer la contadura. Les agradezco un montonazo. Podemos seguirla les puedo pasar por los contactos de ustedes, por el Twitter y demás. Ustedes, igual yo voy a pasar antes de publicar algo, si que me den el ok por mail. ¿Sí? Un fuerte aplauso de nuevo para ellos.